Hola, bienvenidos a la décima esfera. Hoy miraremos el proceso judicial que enfrentó Jesús. Destacaremos las irregularidades y los errores que se cometieron durante su juicio. Examinaremos temas como la falta de los testigos adecuados, la ilegalidad del arresto y la ausencia de pruebas, lo que nos invita a reflexionar sobre la justicia y su aplicación. Para empezar nuestro viaje por el pasado es necesario que echemos un vistazo al contexto social y político de la época en que Jesús fue sentenciado a muerte. Por aquellos días, el emperador de Roma era Tiberio, quien gobernó entre el 14 al 37 después de Cristo. Tiberio era conocido por su carácter reservado y un estilo de gobierno autoritario. Su administración se caracterizó por la represión de la disidencia y la consolidación del poder imperial. Tiberio no tenía un interés particular en Judea, pero su gobierno se centraba en mantener el control sobre las provincias. Por eso, la lealtad de los procuradores como Poncio Pilato era crucial para la estabilidad del imperio en las regiones problemáticas, y Judea era una región problemática. Recuerda que Judea estaba bajo un sistema de gobierno indirecto, donde los romanos le permitían cierta autonomía a las autoridades judías, pero mantenían el control final. El Sanedrín, por ejemplo, manejaba los asuntos religiosos, pero no tenía autoridad para imponer la pena de muerte. Para esto requería el consentimiento de la autoridad romana. Los romanos imponían altos impuestos a la población, lo que generaba un gran descontento. Los tributos eran enviados a Roma y esto se percibía como una carga injusta. Las leyes romanas eran estrictas y se aplicaban de manera uniforme en todo el imperio. Roma locuta, causa finita. Los delitos que conllevaban pena de muerte eran la sedición, el robo, la rebelión. El delito de blasfemia, aunque era considerado grave para la ley judía, no se consideraba como un delito que requiriera pena capital bajo la ley romana, lo que complicaba el juicio de Jesús. En el contexto judío había una fuerte expectativa con la figura del Mesías, porque se creía que éste liberaría al pueblo de la opresión romana. Jesús, al ser visto como un líder carismático, despertó esperanzas entre algunos y temores entre las autoridades. Por esos días la sociedad judía estaba dividida en varios grupos: los fariseos, los seduceos, los celotes y los esenios, cada uno con diferentes interpretaciones de la ley y expectativas sobre el Mesías que no vamos a analizar en este momento. Los seduceos eran los más influyentes en el Sanedrín, mientras que los celotes eran un grupo radical que abogaba por la resistencia armada contra Roma. Poncio Pilato fue procurador en Judea entre el 26 y el 36 después de Cristo. Y su administración estuvo marcada por tensión con la población judía. Pilato era conocido por su dureza y por tomar decisiones que a menudo provocaban disturbios. Pilato se encontró en una situación difícil al juzgar a Jesús. Aunque no encontró culpa en él, la presión de las autoridades judías y la multitud que clamaba por su crucifixión lo llevaron a ceder y condenar a Jesús para evitar un posible levantamiento. El juicio de Jesús se desarrolló en varias etapas y estuvo marcado por numerosas irregularidades. A continuación te contaré un repaso del proceso, los delitos de los que fue acusado, las normas que se violaron y el tema de su derecho a la defensa y a un juicio justo. El arresto de Jesús se llevó a cabo una noche después de la cena de Pesaj, cuando Jesús y sus discípulos se dirigieron al huerto de Getsemaní. Jesús necesitaba orar. La cena había estado agitada. Hubo un enfrentamiento entre Jesús y uno de sus discípulos, Judas Iscariote. Los ánimos estaban caldeados, pero finalmente, mientras Jesús oraba, los demás se quedaron dormidos. De pronto se escucharon ruidos y mucha gente. Era la guardia del templo que venía para arrestar a Jesús. O sea, quienes vinieron a prender a Jesús eran autoridades judías. Esto significa que el arresto de Jesús era ilegal, toda vez que de acuerdo con la ley judía de la época, la detención no podía realizarse de noche.
Las normas del Talmud y la Mishnah establecían que los arrestos y los juicios no podían llevarse a cabo de noche. Esto se debía a que se consideraba que la oscuridad podía interferir de alguna forma con la claridad y la justicia de los procedimientos legales. La ley exigía que los juicios de sangre, es decir, los que implicaban penas capitales, debían realizarse durante el día para garantizar la equidad del proceso y la transparencia del mismo. Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Las autoridades que llevaron a cabo su arresto no contaban con la autoridad legal para hacerlo. El arresto fue realizado por un grupo que incluía soldados romanos y algunos miembros del Sanedrín, pero la falta de un proceso formal y la ausencia de un tribunal competente en ese momento invalidaban la legalidad de la detención. El arresto se llevó a cabo de una manera abrupta y tumultuaria, sin un debido proceso que requería la presentación de testigos y la observancia de las normas legales de la época. La ley judía estipulaba que cualquier acusación debía ser respaldada por el testimonio de al menos 2 testigos que concordaran en sus declaraciones. Esto no se cumplió en el caso de Jesús. Miremos el proceso ante Anás. Una vez arrestado, la primera comparecencia de Jesús fue ante Anás. Anás, aunque era un ex sumo sacerdote y una figura muy influyente en el Sanedrín, no tenía la autoridad legal para interrogar a Jesús en un contexto judicial. Según la ley judía, el sumo sacerdote en funciones, en este caso que era Caifás, era quien debía presidir los juicios. Anás había sido depuesto por los romanos y su autoridad no era reconocida oficialmente en ese momento. La comparecencia de Jesús ante Anás se llevó de una manera informal y no en el contexto de un juicio legal adecuado. La ley judía requería que los juicios se realizaran en un ambiente formal y con la presencia del tribunal completo. La falta de un proceso formal y la ausencia del tribunal competente en la casa de Anás debió invalidar cualquier interrogatorio que se llevara a cabo en este sitio. Durante su interrogatorio, Jesús fue cuestionado sobre su enseñanza y su autoridad, pero el contexto en el que se realizó este interrogatorio fue cuestionable. Ya sabemos que Anás no podía actuar como juez ni como acusador, lo que significaba que cualquier declaración o testimonio obtenido durante ese encuentro carecía de validez. Recuerda que de todas formas Jesús no habló. La decisión de llevar a Jesús ante Anás en lugar de llevarlo directamente ante Caifás pudo ser parte de un intento de manipular el proceso judicial. Las autoridades judías buscaban una condena rápida y efectiva, y el interrogatorio en la casa de Anás tal vez fue el primer paso para un proceso que ya estaba viciado desde su inicio. Posteriormente, Jesús fue llevado ante Caifás, el sumo sacerdote. Se le acusó de blasfemia por afirmar ser hijo de Dios. El juicio se llevó a cabo durante la noche, lo cual era contrario a la ley judía, que requería que los juicios de sangre, y este era un juicio de sangre, se debía realizar durante el día. Los juicios de sangre en la tradición judía se llevaban a cabo para esos delitos que se consideraban de gravedad extrema y que por lo tanto podían llevar como pena la muerte. Los delitos que típicamente se juzgaban como delitos de sangre eran el asesinato, la blasfemia, la idolatría, el adulterio y el secuestro. Miremos el juicio nocturno. Según la ley judía, específicamente las normas del Talmud y la Mishnah, los juicios que implicaban penas capitales debían llevarse a cabo en el día.
Esta regla era para garantizar la transparencia y la justicia del proceso, permitiendo que la comunidad estuviera informada y pudiera participar en el proceso. Hubo falta de competencia en el Sanedrín porque no estaba completo. El Sanedrín era el tribunal supremo de los judíos y estaba compuesto por 71 miembros. Este número incluía al sumo sacerdote, quien presidía el consejo. El Sanedrín tenía la autoridad para juzgar casos religiosos y civiles, aunque en la época de Jesús su capacidad para imponer pena de muerte estaba limitada por la ocupación romana, que se reservaba su derecho de decidir si se ejecutaba o no una sentencia capital. Para que las decisiones fueran válidas, la ley requería que al menos 70 de los miembros estuvieran presentes para juzgar a un acusado, y la ausencia de los miembros clave significaba que el proceso no cumplía con los requisitos legales necesarios para dictar una sentencia. Estas violaciones a las normas legales no solo cuestionaban la validez del juicio, sino que también dejaban ver un intento deliberado de las autoridades de la época para apresurar el proceso y condenar a Jesús sin seguir los procedimientos adecuados. Como si fuera poco, no se presentaron los testimonios requeridos de al menos 2 testigos oculares que concordaran en las declaraciones. Si bien hubo testigos, no concordaron. El caso es que al amanecer Jesús fue llevado ante el gran consejo, el Sanedrín, para un juicio formal donde fue declarado culpable y condenado a muerte. La norma establece que la sentencia de muerte no podía ser dictada el mismo día del juicio, sino al día siguiente. Primero, la ley judía requería que tras un juicio que resultara en una condena de muerte se diera un periodo de reflexión. Esto se llamaba el principio de reflexión, antes de que se dictara la sentencia final. Este tiempo adicional permitía que los miembros del tribunal reconsideraran la decisión, evaluaran la evidencia, se aseguraran de que no habían cometido errores en el juicio. La idea era evitar decisiones apresuradas que pudieran generar una condena injusta. Además, al permitir que la sentencia se dictara al día siguiente, se ofrecía la oportunidad de apelar. El condenado podía, o sus defensores podían, presentar apelaciones o argumentos adicionales antes de que se ejecutara la sentencia. Estas reglas están respaldadas en las enseñanzas del Talmud y la Mishnah, que establecen que en los juicios de sangre la sentencia capital no podía ser dictada el mismo día. Miremos el proceso ante Poncio Pilato. Jesús fue llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato, donde se le acusó de sedición y de autoproclamarse rey de los judíos. Pilato no encontró culpa en Jesús, pero cedió a la presión de la multitud y ordenó su crucifixión. Ese es el resumen. El proceso que siguió Poncio Pilato en el juicio de Jesús estuvo marcado por varias irregularidades que cuestionan la legitimidad y la justicia de la sentencia. A continuación miraremos algunas de las principales irregularidades. El cambio de acusación de la primera. Inicialmente, Jesús fue acusado de blasfemia por las autoridades judías, un cargo que, como ya vimos, no tenía validez en el contexto del derecho romano. Cuando Pilato lo interrogó, no encontró culpa en él. Sin embargo, los sacerdotes cambiaron la acusación a un cargo de sedición, argumentando que Jesús se proclamaba rey, lo que era un delito grave bajo la ley romana. Este cambio de acusación fue una táctica para presionar a Pilato a condenar a Jesús. Lo segundo fue la presión de la multitud. Pilato se mostró indeciso y, a pesar de no encontrar culpa en Jesús, cedió a la presión de la multitud que pedía su crucifixión.
La decisión de condenar a un acusado bajo la presión de la multitud es una violación al principio de justicia que debe basarse en la evidencia y no en la opinión pública. Tercero, la falta de procedimientos legales. El juicio de Jesús no siguió los procedimientos legales adecuados. Por ejemplo, no se permitió que Jesús presentara testigos en su defensa, lo que es un derecho fundamental en cualquier juicio justo. Además, las declaraciones de los testigos que presentaron en contra no fueron analizadas rigurosamente y se basaron en testimonios falsos y contradictorios. Pilato, como el representante del pueblo romano, no tenía la autoridad para condenar a una persona a muerte, cuando ese delito no era considerado como capital bajo la ley romana. La blasfemia, aunque era un delito grave para los judíos, no era un cargo que justificara crucifixión según el derecho romano. El derecho romano se reservaba esta pena para los delitos como la sedición y la rebelión. Antes de ser crucificado, Jesús fue flagelado. Y Jesús fue flagelado por varias razones que se pueden entender en el contexto de su juicio y la cultura de la época. Primero, la flagelación era una práctica común en el sistema judicial romano y se consideraba un castigo que podía aplicarse antes de la ejecución de una pena de muerte. Era un método de tortura. Recordemos que los romanos eran expertos en tortura. Segundo, según dicen los evangelios, Pilatos no encontró inicialmente ninguna culpa en Jesús y pensó liberarlo. Pero había tal presión que Pilato, en un intento de satisfacer a la gente y evitar un disturbio, dio la orden de flagelarlo. Tal vez así se calmaran y podía evitar la crucifixión. Tercero, aunque la ley judía limitaba el número de azotes a 39 para evitar exceder el límite de los 40, los romanos no estaban obligados a seguir esa norma. Por lo tanto, la flagelación de Jesús podía haber sido más severa de lo que la ley judía permitía. Todo esto en un contexto de injusticia y abuso del poder. Tal vez Pilato quiso liberar a Jesús de la muerte, pero no lo logró. Pero miremos qué normas violó Pilatos. Primero, se le violó el derecho a la legítima defensa, años más tarde recogido en las instituciones de Gallo. Además, en la ley de las 12 tablas se decía que todos los delitos que acontecieran en las provincias súbditas del imperio y que tuvieran la pena capital o de muerte eran de jurisdicción y competencia exclusiva de las autoridades romanas. La sentencia le correspondía al magistrado romano y no podían intervenir los tribunales nacionales, es decir, no tenía ninguna jurisdicción el Sanedrín. Por ello es que Pilato se excusa para que sean ellos los que juzguen a Jesús conforme a sus leyes, pero le contestan: a nosotros no nos es permitido matar a nadie. También se viola la Lex Julia, que se había promulgado por Julio César, y según la cual el delito de crimen de maiestatis solo se concebía como expresión de todo aquello que estimare el propio emperador o su representante como nocivo. Eso significa que conforme a la Lex Julia, Jesús no había cometido ningún delito de sedición o de lesa majestad contra el emperador de Roma. Pilato sabía perfectamente que ante la ley romana no había delito alguno que pudiera imputar a Jesús. No había dolo, no había intención delictual, menos había prueba alguna del delito de sedición que hubiera podido perpetrar Jesús. Ahora miremos qué leyes judías fueron violadas por Caifás y por el Sanedrín. Primero, el juicio nocturno. Hay una prohibición explícita al juicio nocturno en la Mishnah, específicamente en el tratado Sanedrín, que establece que los juicios de sangre
deben realizarse durante el día, Sanedrín 4.1. Segundo, requerimiento de testigos. La Torá y la Mishnah dicen que al menos se necesitan 2 testigos que concuerden. Esto está en Deuteronomio 19.15 y se desarrolla en la Mishnah en el Sanedrín 5.1. Tercero, la presidencia del juicio. La Mishnah también establece que el sumo sacerdote no debe actuar como acusador. En este caso, Caifás fue acusador de Jesús. Esto está en Sanedrín 4.5. 4. La sentencia de muerte sin el proceso adecuado. La ley judía estipula que la sentencia de muerte debe ser anunciada al día siguiente del juicio. Esto se menciona en la Mishnah en Sanedrín 4.1. Quinto, la falta de defensa. La ley judía exige que se permita al acusado presentar su defensa. Lo menciona la Mishnah en el Sanedrín 5.4. La crucifixión comienza. Ofrecen a Jesús vino mezclado con mirra, una mezcla analgésica suave que él se rehúsa a tomar. Cuando el reo llegaba al lugar del suplicio, se clavaba en el travesaño horizontal que se supone había llevado sobre sus hombros, y después, por un sistema de poleas o por medio de una cuerda, se le izaban un poste vertical que generalmente estaba clavado en el lugar en donde se iba a proceder a la crucifixión. Los pies del crucificado quedaban no más alto de unos 2 metros, casi a la altura de la cabeza de un hombre. Para que no cayera, se clavaban los pies. En la misma cruz se colocaba el titulus o una tablilla escrito con el delito que había cometido el reo.